por lo menos 5 cosas, ¿cómo servir a Dios? Es una pregunta que todos los cristianos nos hacemos de vez en cuando. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿O cómo debo de servir a Dios? En lo poquito, en lo mucho, en lo mediano, como sea. Pero ¿cómo puedo servir a Dios? Y la palabra de Dios siempre nos da una respuesta para cada pregunta. Cuando preguntamos a Dios, definitivamente Dios responde. En el libro de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Y gracias a Dios porque tenemos al Dios vivo y verdadero, que habla, que camina, que siente, que ayuda, que trabaja, etcétera, etcétera. Dios tiene una capacidad increíble que el hombre jamás ha podido controlarlo ni medirlo. Dios es infinito. Así que bendecimos a Dios porque Dios hace las cosas en todo y por todo. Bendito sea Dios. La primera situación que Dios nos enseña a través de su palabra, cómo servirle. Dice el Salmo capítulo 100 y versículo 2, si usted tiene su Biblia, en el Salmo 102 dice: servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. ¿En dónde se refleja la alegría? En el rostro. El Señor Jesucristo dijo: porque de la abundancia del corazón, así también habla la boca. Entonces, en el rostro se refleja la alegría. Y cuando hay que servir al Señor, hay que servirlo con mucho gozo. El gozo que el Señor nos da no solamente es nuestra fortaleza, sino que utilizamos el gozo, la alegría, para poder servir al Señor en alguna forma. En el templo, en la calle, con los amigos, con los cristianos, con algún vecino. Servir con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si servimos con alegría, así es como Dios nos ayuda a nosotros. Yo siempre he creído que cuando Dios nos favorece, o nos ayuda, o nos bendice, no lo hace con una cara muy seria. No la hace con una cara preocupada. No lo hace con una cara difícil, con una cara de no te doy. Cuando Dios nos favorece o nos ayuda o nos bendice, lo hace con una cara sonriente, feliz, porque el agrado de Dios está bendecir a todos aquellos que le aman. Bendecido sea el Señor. Así también nosotros debemos de ser agradecidos. Dios, dice la Biblia, que sanó a 10 leprosos. Y solamente uno regresó para darle gracias porque él lo había sanado de la lepra. Pero 9 leprosos se fueron, se olvidaron a su casa, quién sabe a dónde, y ya no regresaron. Pero dice que uno regresó y era samaritano. Samaritano era considerado como un pecador gentil. Pero solamente un samaritano regresó, dice, y le vino a dar muchas gracias por lo que Dios había hecho con él. No hay cosa más hermosa que servir al Señor con mucha alegría. En lo más mínimo que usted haga en las cosas de Dios, hágalo con un corazón alegre. En segundo lugar, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, verso 17, el verso 23 y el verso 24, que debemos de servir al Señor con ánimo. Sirviendo al Señor con ánimo. Gloria a Dios. El ánimo es parte de nuestro carácter. El desánimo, escúchelo, el desánimo es un arma de Satanás. Y cuando el diablo mete desánimo en uno, nos dice, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Mira que no te van a agradecer,
No, pero nosotros no debemos de hacerle caso a la voz del diablo. Nosotros debemos de hacerle caso a la voz de la palabra del Señor. Hay que servir al Señor con ánimo. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, el verso 23 y el verso 24 dice: y todo lo que hagáis, mire, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No deje que el desánimo lo controle, que el desánimo lo abarque, que el desánimo lo amarre. Cuando se trate de servir al Señor, hágalo todo con mucho ánimo, mayormente si lo hace en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús todas las cosas salen bien, todas las cosas salen derechas, todas las cosas tienen éxito, todas las cosas tienen prosperidad en el nombre de Jesús. Aleluya, por eso vamos a servir al Señor con ánimo, sabiendo que muchas veces se encuentran cosas fuertes, cosas difíciles, a veces cosas que nos llevan al cansancio, a veces cosas duras que se nos enfrentan, cosas pequeñas que vienen, pero que tal vez se nos transforman en cosas difíciles, pero si lo hacemos con ánimo, aleluya, todas las cosas saldrán bien, porque las vamos a hacer en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Número 3, dice la palabra de Dios en Efesios 6:7, que debemos de servir al Señor de buena voluntad. Efesios 6, en el capítulo 6 y el verso número 7 dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. De buena voluntad. En otras palabras, debemos de ser voluntarios. Tal vez no nos están llamando, no nos están poniendo a hacer algo, no nos están poniendo en una lista. Es probable que no nos están llamando por teléfono para decir: venga, ayúdeme a hacer algo. Pero hay personas que utilizan un sexto sentido. Hay personas que utilizan su voluntad. Hay personas que dicen: yo lo puedo hacer. Hay mujeres tan arrechas y tan fuertes y tan voluntarias que dicen: yo puedo servir al Señor. Es posible que no tengan un título en la iglesia o un privilegio directo en la iglesia. Es posible que no sean diaconisas, que no sean diáconos. Es posible que no tengan un privilegio exacto en la iglesia, pero tienen voluntad. Y eso es lo que Dios agradece. Jesucristo no vino por fuerza. Jesucristo no vino por deber. Jesucristo no vino por un impulso simple y sencillo. No, Jesucristo vino voluntariamente. Dice que Jesucristo le dijo al Padre: heme aquí, heme aquí. Yo estoy dispuesto a ir a la tierra. Yo estoy dispuesto a compartir con los humanos. Yo estoy dispuesto a ir y aún morir por los humanos. Pero Él lo hizo voluntariamente. Dios no lo forzó. Dios no hizo un trato con Él. No, Dios no le presentó simplemente un desafío. Pero el Hijo Jesucristo le dijo al Padre: no hay ninguno, Padre, que pueda hacer la obra que se tiene que hacer en tu voluntad para beneficiar y ayudar a los humanos que tú formaste. Pero heme aquí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo más duro lo hizo Jesucristo. Saben, queridos amigos y hermanos, antes de que Jesucristo fuera capturado en el huerto de los olivos, antes de que fuera capturado, el Señor Jesús oró con intensidad.
Dice que oró con intensidad 3 veces. Y no oró un ratito, no. Él oró de rodillas, dice, como el tiro de una piedra. A la distancia del tiro de una piedra, él se fue solito a orar. Y le dijo al Padre en agonía, le dijo al Padre Dios: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, o quiere decir este suceso, o lo que va a suceder pronto, que no sea conforme mi voluntad, sino que sea conforme tu voluntad. Y el Padre sabía que su Hijo amado Jesucristo iba a hacer el trabajo más duro que ningún humano, ningún ángel, ningún personaje celestial podía hacer aquí en la tierra. Es ir a la cruz y morir en una cruz y satisfacer al Padre Dios, y morir como un cordero muere, y morir como un espectáculo, y morir difícil y duramente en una cruz, y morir en el Calvario, perdonando a todos. Pero Él lo hizo con una voluntad propia. Él sabía que lo que le esperaba era una flagelación, un dolor, un tormento horrible en el cuerpo, y los clavos en sus manos y en sus pies, y el costado traspasado por una lanza, y las espinas en sus sienes. Pero Él sabía que todo eso iba a valer la pena. Iba a valer la pena, porque usted y yo, que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor lo alcanzó con sufrimiento en la cruz del Calvario para librarnos de toda maldad. Pero Él lo hizo voluntariamente. Así también nosotros debemos de ser agradecidos, y debemos de servir al Señor con una voluntad propia. Que no se nos tenga que rogar, que no se nos tenga que ver cara difícil, que no se nos tenga que ver la negación en nuestras actitudes, sino también nosotros debemos de decir: Señor, gracias porque tú lo hiciste por mí, yo también estoy dispuesto, Señor, a hacerlo por ti. Alabanza al nombre del Señor. Con buena voluntad, dice Efesios 6:7. En cuarto lugar, debemos de servir al Señor con diligencia. Con diligencia. Diligencia quiere decir prontitud. Diligencia quiere decir prontitud. También quiere decir agilidad. Diligencia quiere decir agilidad, y diligencia quiere decir deprisa. ¿Amén? Diligencia quiere decir prontitud, agilidad y deprisa. Como dicen por ahí, ándele, ándele. Otros dicen por ahí, rapidito, rapidito. Pero así debemos de servir al Señor, con diligencia. Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, hay que hacerlo con agilidad, con prontitud y con prisa. Segundo lugar, dice, sin pereza. La figura de una tortuga significa pereza. La tortuga es la madre de la pereza, porque la tortuga camina con sus patitas, pero camina jalando el cascarón que lleva encima, poquito a poquito, y ahí va, y apenas va la tortuga caminando. Es el símbolo de la pereza. El apóstol Pablo dice y nos recomienda a nosotros, la iglesia: sirve al Señor
pero sin pereza. Deja la pereza en el garage, deja la pereza en la casa, deja la pereza donde sea. Vamos a hacerlo con prontitud, con agilidad y deprisa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tercer lugar dice, sirvamos al Señor fervientemente. Eso también tiene un significado. Fervientemente. Fervientemente quiere decir con celo ardiente. Celo ardiente. Amén. Celo ardiente. En otras palabras, voy a hacerlo mejor. ¿Verdad? Que hay una chispa en nosotros para hacerlo mejor para Dios. No hagamos lo peor. No hagamos lo que veamos, que lo poquito, con eso basta. No, pongámosle un poquito, encendámosle un poquito, pongámosle un cerillo encendido un poquito. Hagamos del servicio del Señor una alegría. En una oportunidad un hombre me dijo allá en Los Ángeles, California, mire hermano pastor, cuando yo voy al trabajo, voy a divertirme. Yo no voy, aunque esté cansado, aunque no haya dormido bien, aunque me duela un poquito los brazos y el cuerpo, pero yo voy a mi trabajo a divertirme. Y dije, qué bonito es que este hombre no va a la fuerza al trabajo, ni va sin ganas. No, va con una chispa, a pesar de que le duelan las piernas o los brazos. Pero así hay que servir al Señor, con mucho gozo y con celo ardiente. Segundo, otro significado de lo que es ferviente es, hermanos, calor intenso. Eso significa, ferviente quiere decir calor intenso. Es muy diferente estar uno muy lejos de una hoguera, muy lejos de una chimenea ardiendo, muy lejos del calentador, que estar cerquita del fuego. Cerquita del fuego, se calientan las manos, se calienta el cuerpo y está uno a gusto. Eso es servir al Señor fervientemente, con un calor intenso. En otras palabras, nadie me va a parar, nadie me va a quitar el gusto, nadie me va a quitar la alegría y nadie me va a quitar el privilegio de servir a Dios, porque servir a Dios es un gran privilegio. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 12:11. Y número 5. Lucas capítulo 22. Voy a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 22 y voy a leer el versículo 26 y el versículo 27. Jesús dijo a sus discípulos: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy con vosotros como el que sirve. Es que el Señor oyó entre los discípulos una disputa. Una disputa es una pelea verbal. Hablaron entre los discípulos y decían entre ellos: ¿quién de nosotros será el mayor? ¿Cuántos quieren ser mayores? ¿Cuántos quieren dirigir? ¿Cuántos quieren estar enfrente y dirigir la tropa? Pues muchos. Muchos quieren sentirse mayores o se creen mayores, o por su capacidad creen que pueden serlo.
Y el Señor oyó que sus discípulos decían: ¿quién de nosotros será el mayor? El Señor Jesucristo les dijo: los reyes de la tierra se enseñorean de ellos, porque son reyes. Se enseñorean de las gentes, se enseñorean de los tesoros, se enseñorean de todo, de las ciudades y de los pueblos. Y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así, les dijo el Señor. El que quiera ser mayor entre vosotros tiene que sentirse como el más joven. En otro texto del libro de Mateo y del libro de Marcos, dice la Biblia que cuando Jesús oyó aquellas palabras, llamó a un niño. Y ahí viene corriendito el niño. Ya me imagino el niño cuando el Señor lo llamó y le dijo: hey, ven, tú, ven. Ven, sí, tú, ok. Y se vino corriendito allá donde estaba el Señor Jesús y lo puso en medio. Y el Señor Jesús seguramente le puso la mano encima o le hizo así en la cabeza. Y el Señor Jesucristo dijo: cualquiera de vosotros que no fuere como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Hoy en día nosotros tenemos que recapacitar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. La humildad no se deja ver por los pantalones rotos. La sencillez no se deja ver por el vestido raído o el vestido ya muy usado. No. La humildad se deja ver en nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y el Señor Jesucristo dijo: no será entre vosotros, sino el que quiera sentirse mayor, sea como el más joven. Y el que quiera servir en la obra de Dios, el que quiera servir y dirigir en la obra del Señor, tiene que aprender el ABC del servicio. Tiene que aprender a servir, porque el mayor a los ojos de Dios no es el que se cree mayor, el que se siente mayor o el que tiene mucho, sino aquel que ha aprendido a servir a los demás, a servir en la iglesia, a servir en su hogar con sus responsabilidades hogareñas, a servir como Cristo sirvió. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Debemos de aprender a servir como Cristo sirvió. En nuestra oración diaria debemos decirle al Señor: Señor, ayúdame a servir como tú serviste. No quiero servir como yo quiera servir o como a mí se me antoje servir. Yo quiero servir como tú serviste. Y de seguro, los que son mayores han comenzado desde abajo, no desde arriba. Los que son mayores han comenzado a limpiar el templo como Samuel, el gran profeta. Antes de ser el gran profeta, aprendió a limpiar el templo. Aleluya. Como un Eliseo, que antes de ser el sucesor de Elías, para ser un gran profeta, tuvo que aprender a los pies de Elías. Aleluya. Para ser un gran apóstol es necesario estar a los pies de Jesucristo y aprender de Jesucristo, la vida de Jesús, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús, llevar adelante todas las cosas que Jesús dice, aprender la obediencia a los pies de Jesús. Para ser un gran apóstol como el apóstol Pablo,
Tuvo que ser tirada su vida en el camino de Damasco. Tuvo que reconocer que él estaba ofendiendo y pecando contra Jesucristo. Y tuvo que obedecer al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús, camino de Damasco, lo venció, le quitó sus ojos, por así decirlo, le cegó los ojos y le dijo: yo soy Jesús al que tú andas persiguiendo, pero entra a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. El gran Saulo de Tarso, que llevaba en su mano las órdenes, las grandes órdenes de esclavizar a los cristianos de aquel tiempo, fue derrotado en el camino de Damasco. Y Jesús dijo de él: porque este hombre que está ahí en el suelo, instrumento escogido me es para llevar el evangelio a todos los reyes y a todos los gentiles. Tuvo que ir para el suelo, tuvo que ir para abajo antes de ser engrandecido. Si usted sirve al Señor de todo corazón, sin duda el Señor lo pondrá en lugares de privilegios. Aleluya. Porque a los lugares de privilegio se llega, pero habiendo aprendido las cosas principales de la obra de Dios. En la obra de Dios tenemos muchas cosas que hacer. En la obra del Señor hay muchas cosas que realizar, pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Señor, para hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Usted se va a sentir mayor cuando usted sea la persona que aprenda a servir en la obra de Dios. Cuando sirva a sus semejantes, cuando sirva en la iglesia, cuando aprenda la obediencia y cuando aprenda a servir al Señor. 5 cosas, cómo servir al Señor. Se las voy a repetir: con alegría, con ánimo, de buena voluntad, con diligencia, y para ser el mayor es necesario hacer el menor. Y cuando seamos los menores, que recibamos órdenes, que aprendamos obediencia, que aprendamos a hacer las cosas que se nos ordena o se nos da, Dios nos va a levantar para hacer su voluntad en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si usted tiene el gozo de aprender a servir al Señor, hágalo. Está a tiempo todavía. Dios quiere bendecirle. Amigo y hermano que me estás escuchando y que vas a escuchar esta predicación, aprende a servir al Cristo que te ama. El Cristo que te ama es el Cristo que te quiere bendecir y que quiere verte activo en su preciosa obra. No te escondas, no huyas, preséntate, di en la obra del Señor: aquí estoy. ¿En qué Dios me puede usar? Y Dios lo hará si Él ve tu deseo, tu ánimo de servirle con todo tu corazón. Que Dios te bendiga.